Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Economía en Corto, tu podcast de educación económica. Hoy vamos a hablar sobre una doctrina económica. Se llama monetarismo. Para empezar a explicar este tema, tenemos que hablar de dos posturas que son contrarias. Vamos a retomar a Keynes, que ya hablábamos un poquito de su vida, un poco de su teoría en un episodio anterior, y también vamos a remontarnos a un nuevo economista en este programa que se llama Friedman. Después vamos a hablar un poco de su vida y de lo que nos gusta hablar acerca de los economistas. Pero vamos a empezar con sus posturas. Número 1. La postura de Keynes. Como ya sabemos, Keynes presta mucha atención al desempleo y no tanto a la inflación. Y menciona que una cierta intervención estatal podría ser bueno para una economía. Friedman, este economista, sostiene que a las personas se las tienen que arreglar por su cuenta, que el gobierno solo tiene que vigilar y controlar la cantidad de dinero que circula en la economía. Tiene que controlar todo lo que se imprime y todo lo que le da a los bancos y todo lo que circula en una economía, en un país. Friedman expone esta teoría monetaria en su obra Una historia monetaria de Estados Unidos de 1867 a 1970. Friedman creía que si se encargaban los bancos sobre el control de los precios, la mayoría de los aspectos importantes de la economía, o sea, el desempleo, el crecimiento, la productividad, se resolverían más o menos solos. Él decía que la tasa de crecimiento de una economía se podría determinar controlando la cantidad de dinero que se imprimía y se circulaba en una economía. En resumen, entre más dinero, más se gasta, y entre menos dinero, menos se gasta, y va a haber un control sobre la economía que nos va a beneficiar a todos. En términos de política económica, Keynes sostiene que los gobiernos deben intentar controlar la economía con una política fiscal. Esa tiene que ser su técnica. Mientras que Friedman sostiene que los bancos centrales autónomos tienen que controlar la economía con tipos de interés. En casos de una recesión, los bancos centrales tienen que inyectar dinero a la economía, dice Friedman. En la Gran Depresión, la Reserva Federal de Estados Unidos cometió un error al no apoyar los bancos comerciales, no les dio dinero y permitió que muchos quebraran. Y con estos el desplome fue aún más doloroso. Pasó de ser una posible recesión a una gran depresión. Friedman deja muy en claro que la culpa de la Gran Depresión la absorbe el Banco Central, la Reserva Federal. Al principio, la teoría de Friedman fue un poco ignorada. La verdad es que la gente estaba apegada al keynesianismo. Ya tenían una línea de trabajo y sus ideas pues brotaban y daban un poco de crecimiento al país, pero mientras que las ideas de Friedman no brotaron y al presentar su tesis, porque postulaba unas ideas un tanto radicales a favor del libre mercado y no estábamos acostumbrados a eso. Estas ideas son principalmente el ingreso voluntario al servicio militar por parte de los ciudadanos, después dejar que la tasa de cambio fluctúe libremente, después crear un cheque escolar, después privatizar la seguridad social y por último, impuesto negativo sobre la renta. Una vez escuché una pregunta. Alguien preguntó, oigan, ¿tú me puedes decir qué servicio es mejor en el sector público que en el privado? Dime un hospital que sea mejor que un hospital privado. Dime una seguridad que sea mejor que la privada. Esto es un poquito de sus ideales, privatizar la seguridad social y un impuesto negativo sobre la renta. Nadie prestó atención a Friedman en este entonces, pues todo marchaba bien, como te dije, con el keynesianismo y había un crecimiento constante. Pero en 1970 llega la crisis del petróleo, que hoy en día es muy sonada y nos acaba de pasar, básicamente, porque en el mundo occidental sufre una estanflación en este entonces. Una estanflación se define como
la economía no crece, pero el aumento en la inflación está. El fenómeno de la inflación sí aumenta, mientras que la economía no. La economía keynesiana, los keynesianos, no tenían una respuesta a esta situación. No sabían qué hacer, no tenían algo definido en su teoría. Y en este punto empieza a tomar lugar las ideas de Friedman, que había predicho todo esto en su tesis. Él decía paso a paso qué hacer y su camino fue resolver la inflación y no el desempleo. Él decía, tenemos que atacar la inflación. Ya basta con fijarnos simplemente en el desempleo como Keynes. Hay que atacar la inflación. Se empieza a tomar esta doctrina en Estados Unidos, en Reino Unido. También Alemania empieza a ver todas las políticas que están tomando los países y se empieza a imprimir dinero. Todos empiezan a imprimir dinero para salvar esta economía. Pero también esta doctrina tiene algunos inconvenientes, pues resulta muy difícil medir el crecimiento monetario. Es incluso un desafío. La inflación es un fenómeno, pero la cantidad de dinero que circula en la economía no lo es. Es relativamente fácil medir la inflación con indicadores, pero ¿cómo mides la cantidad de dinero que circula? Déjate digo un ejemplo. Cuando nace un nuevo instrumento financiero, esto causa que haya un aumento en la cantidad de dinero en la economía. Y es casi imposible determinar qué es lo que causa este aumento sino hasta mucho tiempo después. Y los bancos centrales actúan sin saber cuál fue la razón principal de este aumento, lo cual hace que cambien sus tasas de interés. Pero no se dan a la tarea de investigar, de apurarse, identificar qué es lo que pasa con este aumento de dinero y simplemente actúan. Por último, vamos a hablar de la batalla con la que empezamos este episodio. Monetarismo contra keynesianismo. Algunos van a decir que keynesianismo, otros que monetarismo, pero la verdad es que es un empate. No podemos determinar aún a un ganador. Los bancos centrales toman ambas posturas como indicadores monetarios por parte del monetarismo y otros más tradicionales por parte del keynesianismo. Lo que sí es que a finales de 1990 disminuye la influencia del monetarismo y vuelve para el 2008 con la recesión. Entonces, en términos de historia, de aplicación, a veces sirve uno, a veces sirve otro. Por otro lado, se dice que las propuestas de Friedman de 1980, o sea, la liberación de mercados financieros, connotación de la inflación, crecimiento monetario, libertad empresarial para préstamos y subsidios a los empresarios, todas estas propuestas fueron el causante del aumento de la deuda que terminó por hacer una crisis financiera. Entonces, tiene pros y contras, pero así como el keynesianismo también los tiene. También han tenido sus buenos tiempos como sus malos tiempos que han desatado crisis. Al final, la postura que quieras tomar, yo te diría, estúdiala. Si tú quieres conocer una postura contraria, estudia los apuntes que te dice la teoría. Porque si quieres conocer a tus rivales intelectuales, tienes que conocer primero sus ideologías. Al final de esta historia, monetarismo, keynesianismo, no podemos hablar simplemente de las teorías, sino también de los personajes y cosas curiosas, como nos gusta en este programa. Nunca se conocieron estos dos personajes, Friedman y Keynes, en cara a cara. Pero Friedman sí le mandó 2 cartas a Keynes, mientras estaban en vida, mientras compartieron el mismo tiempo. Y este le respondió negándole compartir sus ideales, negándole publicar, rotundamente lo rechazó. A lo cual, Friedman nos platica tiempo después, y lo cito. Esa fue una de las 2 únicas cartas que recibí de Keynes en toda mi vida. La otra también era una carta de rechazo. Bueno, es un dato curioso entre estos dos personajes, pero ¿cuál es la conclusión? ¿A qué podemos llegar con el monetarismo?
Sí es una doctrina muy bonita a mi parecer, es muy entendible y la verdad es que no estoy tan desacuerdo con ella. Lo que sí es que jamás hay que casarse con una idea. Hay que tener lo mejor de todas las ideas, ya sea keynesianismo, monetarismo, liberalismo, lo que sea beneficioso para esta sociedad. Pero sí, el monetarismo, en conclusión, se trata de controlar el crecimiento monetario para poder manejar bien a la economía. En resumen, espero que te haya gustado este episodio, que la estés pasando muy bien en tu casa, que me escuches y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Sígueme en todas mis redes sociales como Brian Campos R y platícame qué tema te gustaría, qué es lo que te apasiona en esta vida, lo que me quieras platicar. Mándame un mensaje, ¿vale? Cuídate mucho y nos vemos.